Hola, como director de Revista Derecho me da mucho gusto presentarles esta entrevista realizada a la profesora Marina Gascón Avellán. Esta entrevista se realizó en colaboración con la Academia de Formación SILEX y la productora asociada a Revista Derecho H Films. No quisiera dejar pasar la oportunidad para agradecerle al profesor Juan Antonio García Amado, Ricardo Garzón y Juan Sebastián Fajardo. A ellos muchas gracias. Así que bienvenidos y espero que disfruten de esta maravillosa entrevista. Marina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan. Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Marina, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la revista Derecho, Debates y Personas y la invitación de Silex Formación para esta entrevista. Gracias a vosotros, es un placer. Por supuesto, también gracias por recibirnos aquí, que es donde todos soñamos que se hace la magia, donde todos quisiéramos estar y de verdad que es un privilegio. No puedo empezar de una forma distinta. Yo sé que eres reticente, yo sé que vas a intentar esquivar mis preguntas, sé que voy a tener que insistir mucho, pero quiero que nos cuentes un poco sobre tu vida. ¿Cómo surge una personalidad del derecho tan influyente para tantos abogados, incluyéndome, pero incluyendo también a muchísimos otros como Marina Gascón? Bueno, muchas gracias, Juan, por tus palabras. No soy tan influyente ni soy una personalidad del derecho, soy una persona que modestamente hace algo que le apasiona, que es estudiar sobre una serie de temas, siempre muy variados. Eso sí que es una característica mía, nunca me gusta picar en un solo sitio, y nada más. ¿Quién soy yo? Pues una persona que se ha criado aquí, donde ves, en este territorio, en La Mancha, en un pueblo muy chiquitito, cerca de aquí, en una familia de agricultores, normal. Mis padres no han tenido nunca educación, bueno, ya no universitaria, sino de otro tipo. Mi padre nunca fue a la escuela, por ejemplo, como era lo propio de aquellos momentos, ¿no? Había terminado la guerra y las cosas eran así, pero siempre estuvo fascinado por la gente que sabía y nos impulsó, a mí y a mis tres hermanos, a conocer, a saber, a leer. Yo recuerdo muchas veces con mucho cariño, digo recuerdo con cariño porque mi padre nos ha dejado hace poco y la verdad que le recuerdo con mucho afecto y con mucha admiración. Recuerdo que cuando nos sentábamos a comer, pues nos preguntaba siempre qué habéis aprendido hoy en la escuela, para que se lo dijéramos, y nos escuchaba con mucha admiración. Y de aquello me acuerdo siempre, porque siempre nos decía, hasta el final de sus días, sed trabajadores, sed buenas personas y sobre todo no admiréis al que no sabe hacer, haced de vuestra guía a alguien que sepa, ¿no? No vayáis detrás de alguien que no sepa nada. Y bueno, lo recuerdo así. Nos criamos ahí. Yo tuve que salir de mi pueblo con 13 años para estudiar el bachillerato porque allí no había, claro, allí solo había escuelas infantiles. Me fui a Zaragoza con una beca de la Universidad Laboral. Eso vosotros no lo conocéis, era una institución, bueno, que estaba pensada básicamente para llevar a gente del medio rural, sobre todo, que no hubiera podido estudiar de otro modo, pues para facilitarle el estudio. Me fui muy lejos de mi casa, muy pequeña, y yo creo que eso me ha quedado ahí porque soy bastante independiente en ese aspecto, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la familia, soy muy de familia, pero también soy muy independiente. ¿Con quién vivías allá de 13 añitos? No, estas universidades laborales eran unas moles gigantescas. Allí estábamos internas, en un régimen de internado, 3.000 personas, pero la verdad es que yo allí recibí no solo una educación maravillosa, quiero decir, tuve posibilidades de conocer cosas que no hubiera podido conocer de otro modo. No solamente en los estudios de bachillerato, sino pues de otras muchas cosas, de música, de cultura, de arte. Era un sitio
muy especial. La verdad es que yo lamento que aquello desapareció unos años después de que yo estuviese allí, y siempre me ha parecido una institución que, si uno la tuviese que pagar ahora con su dinero, no estaría al alcance de todo el mundo. Yo me siento afortunada de haber estado allí. Y bueno, luego pues me fui a la universidad. ¿Por qué tomas la decisión de estudiar Derecho? Que queremos estar en tu mente en el momento en el que decidías que ibas a estudiar. Bueno, tengo que deshacer un poco lo que has dicho, porque yo no estudié Derecho en primer lugar. Yo quería estudiar Ingeniería y estaba convencida de hacerlo. Bueno, estaba casi tomada la decisión que me iba a quedar allí, pero en el último curso de los estudios del instituto, que teníamos filosofía, bueno, me deslumbró aquello. A mí me encantaba, supongo que es también lo propio de la edad. A esa edad la gente quiere, le apasionan las ideas que no ha escuchado nunca, le apasiona leer, confrontar, ser rebelde, ¿no? Y a mí me deslumbró aquello. Y de repente, en el último mes, cuando ya había que decidir qué era lo que iba a estudiar uno, pues llegué a mi casa y les di la sorpresa de que iba a estudiar filosofía. Naturalmente no sabían ni qué era eso, ¿no? Decirles a mis padres que no habían salido del pueblo en la vida, que yo iba a estudiar filosofía, ni sabía eso para qué sirve. Bueno. Y me fui a Madrid, a la Universidad Autónoma, a estudiar filosofía, porque siempre hice lo que quise, vamos. No desoí completamente sus consejos, más basados en la cosa práctica, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer después? Y estudié la carrera, me gustó la carrera y aprendí muchas cosas, fui muy buena estudiante, pero no me apasionó, porque no entendía cosas. Encontré que se estudiaba de una manera muy, no sabría decir, muy repetitiva, ¿no? Se trataba de, bueno, leer, yo leí muchísimo y allí en esos momentos había que leer directamente a los clásicos y no andarse con medias tintas. Pero no entendía. Yo era capaz de, todos los alumnos, ¿no? Éramos capaces de reproducir y salir muy airosos de un examen, pero al final ya no sé muy bien qué es esto que estoy estudiando, que no entiendo, ¿no? Cuando terminé la carrera me vine a Albacete y aquí acababan de poner la Facultad de Derecho, fue la fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha poco antes, y entonces empecé a hacer la tesis en Filosofía del Derecho con el profesor Luis Prieto, que estaba aquí, de catedrático de Filosofía del Derecho, y paralelamente me matriculé en Derecho. Y para mi sorpresa, el Derecho me apasionó, me gustó muchísimo. Todas las asignaturas. Es que no recuerdo, bueno, alguna había que no me gustaba tanto, pero me encantaba todo. Y fui haciendo la tesis en paralelo y justo un año después, no llegó ni a un año, ¿no? Creo. Después de hacer la tesis, pues ya me licencié, terminé la licenciatura y bueno, me entré aquí a la universidad. Tuve una beca unos años antes, una beca que entonces llamaban becas de formación del personal investigador, y ahí empecé. ¿Cómo inicia tu carrera ya profesional, el ejercicio de tu profesión? Pues, bueno, no sé, yo creo que no sé si sabes exactamente, pero en España cuando uno entra en la universidad, las cosas han cambiado mucho, pero más o menos. La vinculación de un joven a la universidad, pues la típica es a través de una beca, ¿no? A través de una beca de investigación, no sé si ahora le llaman contrato de investigación, ahora ya me pierdo, pero a través de una beca uno se vincula a un departamento para hacer la tesis doctoral y tenías algunas pequeñas obligaciones de colaboración con el área, ¿no? Y una vez que vas avanzando, pasan un poco los años, empiezas a colaborar cada vez más, cuando terminas la tesis, pues entonces lo típico, y entonces la verdad es que las cosas
estaban bien, porque iniciaba la creación de muchísimas facultades de Derecho en España y entonces, por así decirlo, había muchos puestos vacantes, es decir, yo tuve suerte, tengo que reconocerlo. Y toda la carrera típica, pues profesor ayudante, después ya una oposición, profesor titular, y después, pues cuando pasan los años, otra oposición, profesor catedrático, ¿no? La cuestión fundamental de entrada es la tesis doctoral, ¿no? Que es lo que, digamos, la etapa más fuerte. Sigue siendo para mí, con diferencia de toda la carrera universitaria, si yo echo la vista atrás, la etapa más fuerte, la etapa más dura, ¿no? Porque después pues vas cogiendo una cierta maestría, ¿no? Ya no solamente en escribir, sino también en estudiar, ¿no? Pero al principio, cuando uno empieza, parece que lo tienes que leer todo y además todo de una manera exhaustiva y claro, te lleva mucho tiempo, ¿no? Luego vas aprendiendo a saber qué buscas y qué no buscas, qué te parece interesante y qué otras cosas puedes dejar más de lado. Aprendes también a armar un texto, a coger un estilo propio, cada uno tiene el suyo y se va haciendo todo más fácil. Pero a mí si me preguntan cuál es la etapa más dura de la vida académica, yo diría los años de la tesis doctoral, sin duda ninguna. Que además es la etapa más formativa también, ¿no? Porque es cuando empiezas a descubrir el mundo académico, el mundo de la investigación, es cuando empiezas a aprender el rigor en las lecturas, en las citas, en las discusiones, y bueno, con eso no se nace, uno no nace con eso aprendido, ¿no? Hay que aprenderlo poco a poco. Y yo tuve la suerte además de que tuve un maestro formidable, que fue Luis Prieto, que es un académico de primera en todos los sentidos y bueno, nos potenció muchísimo el gusto por el rigor. Nunca nos ató con temas ni con perspectivas de análisis, él siempre nos decía, haced lo que queráis, decid lo que queráis, yo solo os digo que estáis equivocados. Pero siempre nos ha animado mucho de esa manera, ¿no? Nos ha dejado las manos muy libres y lo único que nos pedía era, pues eso, ser rigurosos. ¿Qué fue lo más difícil para ti de esa etapa doctoral? Pues lo más difícil, digamos, como te digo, iniciarme en ese mundo de tener que leer, que en aquel momento sobre todo era la idea de que uno cuando cogía un tema de tesis tenía que ser exhaustivo. O sea, no podías, era como que no podías dejar nada fuera, ¿no? Entonces había que leerlo todo. Y ahora, leerlo todo, aparte de que tampoco creo yo que sea necesario leerlo absolutamente todo, aunque sí estar informada de todas las perspectivas, de todos los planteamientos, de todos los grandes autores, eso sin duda, pero leerlo todo no. Pero en todo caso, ahora parecería fácil, porque ahora mismo no tienes un libro, lo pides y te llega, o la mayor parte de los artículos de revista los puedes encontrar en internet, en abierto o pagando, o las bibliotecas universitarias prácticamente lo ponen todo a nuestro alcance, o directamente a través de cualquier buscador, uno se hace enseguida con las cosas. Pero en aquellos momentos no, las universidades, por lo menos esta, bueno, tenía lo que nosotros íbamos construyendo. Yo recuerdo, fíjate, no me había vuelto a acordar de esto, cuando yo estaba aquí, porque eran los momentos de arranque de la universidad, nos dieron una cantidad muy estimable de dinero a toda la facultad, no a nosotros como área, a todos, para que empezáramos a construir una biblioteca, ¿no? Y entonces nos repartimos el trabajo y teníamos como obligación, aparte de cada uno hacer su trabajo, el que tenía que hacer, teníamos como obligación a pedir libros y hacer una biblioteca, ir construyéndola. Eso, la verdad, es que fue enriquecedor absolutamente. Primero porque había que decidir por dónde empezar, porque llegaría un momento en que se acabara el dinero, ¿no? Y luego, pues porque te enfrentabas en esa tarea de selección, necesariamente te enfrentabas a
a conocer cosas, autores, revistas, corrientes de pensamiento, pues que probablemente te hubieran pasado desapercibidas de otra manera. Eso fue muy formativo para nosotros también. Pero lo que te decía de la dificultad es que, claro, no lo había todo, y entonces había que salir, ¿no? Había que salir. Ahora salir creo que lo imponen directamente. Ahora fíjate qué paradoja, ahora que no hay por qué salir para buscar nada, hay una obligación de que los jóvenes salgan, a veces no se sabe muy bien para qué, porque la obligación es que salgan y luego vuelvan, pero bueno, no se sabe muy bien para qué. Pero ahora que se podría prescindir, y entonces nos costaba mucho, ¿no? Y entonces estas becas de las que yo te hablo llevaban aparejada una pequeña beca, y lo que hacíamos era todos los años pues salir un mes, 2 meses fuera a otras universidades, y así hacíamos, así hice yo también, como se solía hacer. Estuve en varios sitios, del que más aprendí fue de Italia, con mucha diferencia. Estuve en Alemania, estuve en Inglaterra, y el último sitio en el que estuve fue Italia, y desde luego ahí sí aprendí, ahí me integré, conocí con grupos de gente, conocí gente, y eso fue muy positivo para mí. Después he guardado muy buena relación con todas esas personas, y bueno, he hecho cosas que no hubiera hecho si no hubiera sido por esa etapa inicial con ellos. Antes de continuar con tu vinculación con el contexto italiano, ¿cuáles eran las pasiones, académicamente hablando, de la Marina Gascón predoctoral y postdoctoral? ¿Cambió tu visión sobre el derecho? ¿Te interesaron nuevos temas? ¿Más o menos hacia dónde estabas enfocando tu trabajo después de que ya terminaste tu tesis? Quiero como que nos cuentes un poquito de tu corazón y la academia en ese momento. Mira, yo hice mi tesis sobre un tema muy clásico, muy formativo, se decía entonces, porque así es, que era el tema de la obediencia al derecho y objeción de conciencia, ¿no? Pero realmente es el tema de la obediencia al derecho, de la justificación de la desobediencia en la democracia, por tanto también había que leer mucho de teoría de la democracia, muy formativo. Es un tema donde yo leí a los clásicos, había que hacer... era un tema de filosofía política, diríamos hoy día, ¿no? Que a mí me formó muchísimo, pero me sucedió lo que yo creo que le sucede a la mayoría de la gente, y es que después de 4 o 5 años con el tema full time, termina uno harto y tienes ganas de dar una larga cambiada, ¿no? Y eso es lo que me pasó a mí también, pues que tuve ganas de cambiar. Y recuerdo que en cuanto hube mandado el libro a la editorial, y me dijeron, bueno, ahora hay que ponerse ya a trabajar en otra cosa. Dije, pues yo no quiero saber ya nada de eso por el momento, por lo menos. Y empecé, pues, primero con un tema que era también un poco, bueno, no tiene nada que ver con eso, pero que no ha sido tampoco de los que han marcado mi línea más importante después. Empecé a trabajar sobre la eutanasia y sobre algunas cosas de bioética, que luego es una de las líneas que también he seguido. Luego, si quieres, hablamos de eso. Pero el tema en el que yo me metí de lleno fue en el precedente. En aquellos momentos, en España, pues ya había muchísimos autores, muchos profesores, muchos estudiosos de primer nivel que estaban con la cuestión de la argumentación jurídica, ¿no? Los estudios de argumentación jurídica estaban ya experimentando un desarrollo muy grande aquí. Y entonces yo empecé a abrirme también a ese tema, que ya empezó a ser uno de los temas dominantes, uno de los temas centrales. Y por así decirlo, por centrarme en alguna cosa identificable, me centré en el tema del precedente. Porque... no sé, bueno, tú me conoces más o menos por dónde van mis inquietudes y mis intereses. Yo tengo un cierto gusto por temas que puedan ser entendidos por cualquier jurista. Me gusta poder contar sobre qué estoy trabajando y de qué, quiero decir, me gusta identificar
un tema o un problema, y eso es lo que hice ahí, ¿no? El resultado de aquella primera investigación después de la tesis, pues fue un librito muy pequeñito que se publicó en Tecnos, que se llamó La regla del autoprecedente y la argumentación racional, y bueno, donde en la línea de los estudios de McCormick y de Alexy, pues yo exploraba también un poco cuál era el alcance de ese criterio de respeto a los propios precedentes, que era una regla de argumentación, y lo que hice fue pues hacer un estudio empírico con las decisiones de nuestro Tribunal Constitucional para ver cómo estaba llevando el Tribunal a la práctica el cumplimiento de esa exigencia, ¿no? ¿Y qué encontraste? Pues bueno, pues encontré, yo creo que lo que uno encuentra siempre, cosas buenas y cosas menos buenas. Lo de bueno que encontré es que el Tribunal Constitucional desde el minuto 1 había configurado, había dado carta de naturaleza a la exigencia de los tribunales de seguir sus propios precedentes, alojándola en el artículo 14, en la igualdad en la aplicación de la ley, ¿no? El tribunal mantuvo desde el primer momento que el principio de igualdad en la aplicación de la ley exigía que los órganos jurisdiccionales respetasen sus propios precedentes anteriores, salvo que hubiese una razón que justificase el abandono, que justificase el cambio de criterio. Digamos, eso era lo bueno, que abrió una vía para el amparo constitucional en la defensa de esa exigencia argumentativa potente, ¿no? Lo de malo, bueno, pues que cuando uno leía, e incluso diría que hasta hoy también, cuando uno lee la jurisprudencia del tribunal, uno se percata enseguida de lo poco exigentes que son algunas de esas decisiones con las razones para el cambio, ¿no? Y que entonces pues a veces se permite a los órganos jurisdiccionales, aun con esa tesis general en el frontispicio, pero se permite a los tribunales que abandonen su propio precedente sin mayor justificación, ¿no? He seguido después con ese tipo, he tirado después, lo abandoné también, pero volví después con ese tipo de estudios, ampliando más, ¿no? Digamos, interesándome también por el papel del precedente, no solo del propio precedente, sino del precedente de otros órganos en el sistema. Porque, bueno, creo que es otra de las cuestiones fundamentales que constituyen un reto de los sistemas jurídicos, ¿no? Que es el reto de la igualdad, de la seguridad, de la certeza en la aplicación de la ley, y porque además la práctica mayoría de los sistemas jurídicos actualmente están asistiendo a reformas procesales que, con unos matices o con otros, son sistemas donde lo que uno aprecia es la construcción de un sistema de precedentes, ¿no? Yo creo que eso es bueno, aunque haya que darle muchas vueltas porque también tiene peligros, ¿no? El peligro más obvio es el de pues convertir a las altas cortes en sujetos con muchísimo poder, ¿no? Pero es un tema abierto que me gusta, es un tema al que he vuelto ahora otra vez porque me parece muy interesante por eso. Me parece interesante por las virtudes que tiene un sistema de precedentes, pero también por los peligros indudables, ¿no? Sí. ¿Cómo pasas del estudio sobre el precedente a la cuestión de los hechos, a la cuestión facti? Cuéntanos pues mira, sobre todo el detrás de cámaras de esa transición. Verás que es una cosa que tiene poco misterio. Yo casi todos los libros, los temas, diría, sobre los que he trabajado han ido prácticamente decididos por las distintas etapas de mi vida académica. El primero, que fue la obediencia al derecho y todas estas cosas, fue la etapa de la tesis doctoral. Después, cuando tuve que hacer la titularidad, fue el tema del precedente, de hecho el librito fue el ejercicio de la oposición de titularidad.
Y cuando terminé la titularidad y empecé a preparar la cátedra, quise cambiar. A mí siempre me ha gustado no quedarme en una sola cosa y de hecho no me arrepiento de ello. Es muy posible que no haya profundizado de la misma manera que si hubiera estado siempre con lo mismo, pero no me arrepiento porque me ha dado una visión mucho más segura del derecho. Tengo una idea, nunca se tiene una idea global, yo por lo menos desde luego, pero me la ha dado una idea mucho mayor. Me muevo con más certeza sabiendo y habiendo estudiado muchas cosas distintas, ¿no? Entonces, cuando iba a empezar esa última parte de, digamos, voy a empezar a investigar un tema para el día que llegue la cátedra, recuerdo que, bueno, recuerdo vagamente, a lo mejor la memoria me juega alguna mala pasada, pero la idea esencial es esta. Recuerdo que vino Perfecto Andrés Ibáñez, vino a la universidad a dar una conferencia, invitado por Luis Prieto, y bueno, pues naturalmente yo asistí. Y no recuerdo el tema exacto del que habló, pero obviamente habló de un tema de los hechos, ¿no? Pues no sé si de la valoración, o era criticando ya la inmediación, eran estos temas, ¿no? Y yo recuerdo que quedé muy obnubilada porque descubrí un ámbito de problemas en los que yo ni había pensado siquiera, ¿no? Yo, tú sabes, nunca he litigado, porque si hubiera sido litigante, yo creo que eso cualquier litigante lo sabe a la primera, ¿no? Pero nunca habían formado parte tampoco de mis estudios, porque además cuando estudiabas argumentación jurídica o los escritos de los autores de argumentación jurídica, bueno, que aquí en España contamos con autores fabulosos, pues la mayoría de ellos no prestaban una gran atención a esa parte, ¿no?, del razonamiento jurídico, y por tanto a mí me eran ajenos. Yo escuché a Perfecto en aquella conferencia y cuando salí dije, yo quiero trabajar sobre esto, yo quiero sobre esto. No se lo dije a él ni nada, simplemente me quedé escuchándolo y dije, estos van a ser mis temas, este es lo que yo quiero, sobre lo que yo quiero estudiar, sobre estas cosas que hice Perfecto. Y dicho y hecho, empecé a comprar libros, fue cuando empecé a conocer a Tarufo, los autores ingleses, bueno, los autores anglosajones, americanos, empecé a leer y la verdad es que de todos los temas que he trabajado, este es el que sin duda me apasionó más estudiar. Había una cosa, fíjate, Juan, que antes no te he contado, pero cuando yo estudié filosofía en la Universidad Autónoma, había, no sé si ahora sigue existiendo, uno hacía el primer curso común y luego ya había como especialidades. Uno ya podías estudiar o bien lógica, o bien ética, o bien metafísica. Bueno, había varias. Yo desde el minuto 1 me fui por la rama que se llamaba algo así como lógica y metodología de la ciencia. Entonces, estudié muchísimo de eso porque eso sí me apasionó. Tenías que estudiar también otras cosas, pero toda esa rama de lecturas, yo había leído a Russell, a Wittgenstein, a Hempel, a Popper, a Kuhn, todo eso era todo lo que yo estudié y leí y trillé cuando estudiaba filosofía, ¿no? Lógica, que me encantaba, todas esas cosas. Entonces, cuando empecé después a estudiar los temas de la prueba, que me apasionaron por muchas cosas. Primero, porque descubrí lo apasionante que fue toda la etapa de la Ilustración, la lucha de la Ilustración por racionalizar todo el proceso, leer a todos esos autores y, en paralelo, leer todas las cuestiones de epistemología, de metodología de la ciencia, de filosofía de la ciencia. Iba con las dos cosas al tiempo. De hecho, en el libro terminé haciendo un capítulo un poquito más histórico, ¿no?, y más de reconstrucción de la prueba, ¿no?, de las concepciones de la prueba.
y otro capítulo más de metodología, de filosofía de la ciencia, de epistemología, vaya. Y fue apasionante, porque además, sobre todo, adentrarme en el mundo de las lecturas de epistemología, de filosofía de la ciencia, y llevar eso al ámbito del conocimiento en los tribunales, me costaba mucho. Y me costaba mucho porque, bueno, yo aquí más o menos estaba, me refiero en España, no tenía como partener. Luego los he tenido, los tengo y fabulosos, ¿no? Son seguramente mucho mejores que yo, pero no tenía partener. Entonces yo leía y leía y leía y le daba vueltas y vueltas. Yo no sé las lecturas que hice y las horas que eché para poder hacer aquel libro con todas las deficiencias que se quiera, las veces que revisé. Y me encantó, me encantó. Todo ello junto con las lecturas de Tarufo, es decir, ya la parte más de Perfecto, de Juan Igartua, que también, ese sí, Juan tenía estudios también fabulosos, muy buenos, enfocados además a una crítica o a un escrutinio de la práctica, ¿no? Que eso Juan lo hace como ninguno, creo yo. Y bueno, era como conjuntar, como hacer una cesta que quedara más o menos armoniosa con mimbres muy distintos, de historia del pensamiento jurídico, de historia de las instituciones jurídicas, de epistemología de la ciencia, de epistemología jurídica. Me encantó, me encantó. Y después, como tú sabes, ya nunca he abandonado ese gusto por esa parte de la decisión judicial. Me he ido abriendo a otras cosas, cada una a la que me abro, que estudio, me apasiona igual que las anteriores. Es un tema, yo diría que es mi tema, es el tema que me gusta de todos los que he visto, pero sigo haciendo muchas cosas, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, iniciamos hace mucho tiempo ya, hace 20 años, aquí en la facultad, un máster de bioética y de derecho sanitario, y que ha corrido 20 ediciones, y esos estudios también me interesaron. Luego me dejaron ya, nunca me apasionaron tanto como los estudios de razonamiento probatorio, pero ahí he hecho también alguna colaboración con Pablo de Lora, publicamos un libro también sobre estas cuestiones. Bueno, me gusta, en mi casa me dicen que soy una picaflor también, y es verdad, pero como te digo, no me arrepiento de ello porque me da opciones a ver muchas cosas. Por ejemplo, a propósito de los temas de bioética, me abría temas de derecho sanitario, de responsabilidad objetiva, de responsabilidad patrimonial, y eso me permitió también entrar a analizar algunos temas que son fundamentales, que son problemas jurídicos fundamentales, como la prueba de la causalidad en la responsabilidad patrimonial, ¿no? que es otro tema que me apasiona, y también he publicado algunas cosas de eso. He ido así, yo no he llevado nunca una directriz, he sido un poco caótica. Quiero que nos devolvamos un poco a este hito fundacional que implica los hechos en el derecho, y más allá de que nos hables sobre la obra, me interesa que nos cuentes qué expectativas tenías tú con ese libro, qué pensabas que iba a suceder. No, ninguna. En realidad ese libro es, como te digo, el ejercicio de cátedra. El ejercicio de cátedra. Aquí cuando se opositaba al catedrático, en aquellos tiempos, ahora han cambiado las cosas un poco, pero en aquellos tiempos había dos ejercicios. Uno primero, que es lo que aquí se llamaba la memoria, que era como demostrar que tenías una idea global de los temas distintos de la filosofía del derecho, y luego un ejercicio de investigación que había que presentar, y tenía que ser un ejercicio, pues hombre, un poco solvente, ¿no? Y ya te digo, yo elegí ese, y me apasionó mucho, mucho, me gustó muchísimo. O sea, lo hice para la cátedra, pero es que lo hice con mucho gusto. ¿Y qué esperaba? Nada, que se publicara, porque es lo normal. Cuando tú escribes una cosa, pues si no se publica parece que es como que no es bueno, no merece ser expuesto al público. Entonces
se publicó y ya. ¿Te Yo sorprendió? recuerdo cuando hablé con la editorial Marcial Pons en Madrid, pues yo fui allí, llamé primero, me dijeron, bueno, sí, tal, les llevé el manuscrito, bueno, pues nada, firmamos el contrato y chimpum, no fue nada más. Lo que pasa es que a partir de entonces empezó el tema a coger bríos, además yo no recuerdo exactamente, por ejemplo, Jordi Ferrer y otras personas, no quiero nombrar a nadie porque no me gusta, porque todo el mundo, ahora después si quieres insistimos en esto, porque a veces dice, bueno, es que ha habido unas cuantas personas. Yo creo que esto es una tarea colaborativa donde muchísima gente de muchos sitios ha puesto su esfuerzo, ¿no? Ha puesto su granito de arena en ese atraer la mirada hacia este tema esencial, ¿no? Y bueno, empezaron a surgir, es que no lo recuerdo siquiera, Juan, empezaron a surgir cosas y ya esto que cada vez hay como más seminarios o tiene una presencia mayor estos temas en los seminarios conjuntos, en los congresos, y bueno, se va empezando a desarrollar y a desarrollar. Yo creo que hoy día el desarrollo que ha experimentado es espectacular, ¿no? Cuando uno empieza a ver qué es lo que se ha hecho y lo que se está haciendo sobre estas cuestiones, pues es muy importante. En todos los países hay gente que está haciendo cosas muy buenas, que ha hecho cosas muy buenas, y lo que es mejor, gente joven que tiene una ilusión y una pasión por seguir explorando, por seguir estudiando y mejorando las múltiples cuestiones, los múltiples desafíos que existe en este universo de la prueba, que eso sí que es lo valioso, ¿no? El haber generado en toda esa potentísima gente joven ese afán por estudiar, por seguir adelante con el tema, por mejorar, ¿no? Porque la cuestión fundamental es que esa parte de la decisión judicial es un ejercicio de poder inmenso, y esto es lo que ha estado oscurecido, no diría oculto, cualquiera que tenga una mínima relación con lo que sucede con los tribunales sabe que eso oculto no está, ¿no? Pero sí oscurecido, no se le ha prestado la atención suficiente, y entonces al no prestarle atención a algo también es como si no existiese como problema, ¿no? Y ahora lo que ha sucedido es que ha salido a la luz muchos problemas y muchos déficits de racionalización de muchas partes de todo ese proceso probatorio. Y yo creo que lo más valioso de todo lo que hemos hecho en esta tarea colectiva, que no es una tarea de 2 ni de 3 ni de 4, en esta tarea colectiva donde está participando muchísima gente, lo más valioso es ver la ilusión, la pasión, la seriedad y el rigor con la que muchos de estos jóvenes en todos los países de nuestra área cultural, ¿no? Están abordando este tema, ¿no? Yo esto lo veo cuando tenemos un seminario, cuando tenemos un congreso, cuando leo, que me gusta echarle un vistazo a lo que van publicando en las revistas que llegan a mi conocimiento, y hay algunas cosas, la verdad, fabulosas, ¿no? Y dices, pues qué gente más buena, madre mía. Qué bien lo están haciendo, y sobre todo lo están haciendo por avanzar. Eso es lo mejor.